Pese a las lluvias caídas por el paso de la tormenta tropical Franklin por la República Dominicana, hoy los residentes de la urbanización Fernández pueden dormir tranquilos. Por más de 25 años, los residentes de la urbanización Fernández rezaban para que no lloviera debido al temor de que se inunden las calles y que el agua llegue a sus hogares. Este problema ya no es un dolor de cabeza para los lugareños, gracias al proyecto ambiental Urbanización Fernández, una obra que responde de manera sostenible a la problemática de drenaje pluvial que aquejaba al sector. Porque nunca antes, después de todo el agua que ha caído, nosotros estamos como en esta condición. O sea, aquí no se iba a poder salir en 3 o 4 días y como ustedes lo pueden ver, estamos sin agua. Bueno, antes de que hicieran los arreglos y construyeran el parque y arreglaran los filtrantes, esta calle siempre se inundaba. No importa si era una lluvia leve, fuerte, ciclón, tormenta, esta calle por ley se inundaba. Hoy esto es literal un milagro de Dios, que nosotros vimos todo el agua que cayó y nunca se inundó. O sea, solamente lo contiene un chin y se iban por el drenaje perfectamente bien. La Alcaldía del Distrito Nacional, encabezada por Carolina Mejía, junto a otras instituciones, fueron los responsables de la realización de este proyecto, con el cual se hizo el saneamiento de 2 lagunas, además de la creación de un parque y el paseo de la avenida Winston Churchill. Luego del trabajo que aquí se realizó, hemos podido escuchar el testimonio de las personas que por aquí viven y la parte técnica también, gracias a Dios de la eficiente labor que se hizo y sobre todo de la solución, que es lo más importante. En este proceso de la tormenta Franklin hemos podido evidenciar el trabajo perfecto de drenaje que ha tenido tanto la laguna de Laminación como esta otra laguna, y estamos continuamente dándole seguimiento y chequeo a toda nuestra ciudad. Con la supervisión de la Alcaldía del Distrito Nacional, unos 24 succionadores de agua mantienen los niveles del líquido a raya para evitar saturación. Gracias a la construcción de nuevos filtrantes, 25 filtrantes entre las 2 lagunas, hemos podido resolver esta situación que aquejaba a esta urbanización Fernández durante años. Antes de que la entidad municipal construyera esta solución a la ciudad, el agua que bajaba desde la avenida Winston Churchill, desde los ensanches Paraíso, Piantini, Julieta y Urbanización Fernández, se acumulaban en decenas de calles y además provocaban que las lagunas se desbordaran. Con la implementación de esta obra, los residentes ahora también tienen espacios de recreación. Es todo lo que tengo por el momento. Para Noticias de Último Minuto, Arely Suero.